En este video vamos a hablar de cómo fue que comenzó nuestro sistema solar. Todo comenzó con un colapso gravitacional de una nube molecular. La mayor parte se reunió en el centro formando lo que conocemos hoy en día como nuestro Sol. Lo demás se aplanó en un disco protoplanetario en donde se formaron los planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos del sistema solar. El polvo comenzó a chocar entre sí, formando estructuras que fueron aumentando su tamaño y formaron planetesimales, y así fue como se formaron nuestros planetas. De aquí comenzó lo que conocemos como nuestra Tierra. Ahora vamos a explicar cuál fue el origen de nuestra Tierra. La Tierra fue la unión de estos planetesimales, que pasaron de ser un gas a un estado sólido, poco a poco conforme se fue enfriando. Se formó una corteza que hoy en día reconocemos como el suelo, y también se formó un núcleo. El núcleo se formó gracias a la diferencia de densidades que conocemos como la catástrofe de hierro. Los elementos más densos, como el hierro y el níquel, se hundieron y se formó este núcleo. Después viene la desgasificación del planeta, donde todos estos elementos más ligeros, como el vapor de agua y los gases, fueron expulsados hacia el exterior, esto dando origen a nuestros océanos y a nuestra atmósfera. Nuestros océanos se siguieron formando porque durante un largo tiempo el agua era expulsada en forma de vapor a través de las grietas de la corteza terrestre. Actualmente no se sabe si el agua sigue aumentando o no. Los océanos tomaron su forma actual a medida que los continentes se desplazaron y la concentración de sales fue debido a erupciones volcánicas. Nuestra atmósfera es la que se encarga de albergar el oxígeno, protegernos de los rayos ultravioletas y de otros cuerpos como meteoritos o asteroides. Lo que hoy conocemos como la Luna se formó hace miles de años, cuando un cuerpo, de tamaño aproximadamente igual que el de la Tierra, se estrelló con esta misma. Esta colisión causó que se formara una bola de roca fundida y se expulsara para situarse en órbita. Ahora vamos a hablar de los métodos que utilizaron para conocer la naturaleza de la Tierra. Se encuentran los métodos directos, que es la exploración de minas, que sirve para conocer los minerales de la Tierra, los sondeos, que son para conocer el terreno, los volcanes, que son para conocer la composición de las rocas, y las erosiones, que es el desgaste de la Tierra, ya sea por agua o viento. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos indirectos, que son el análisis de densidad, ensayos de laboratorio, método gravimétrico, la isostasia, el método eléctrico, el método magnético, método geotérmico, método sísmico, los meteoritos, entre otros métodos directos que hay. La isostasia es un método importante. Este se refiere al equilibrio de flotación que hay entre la litosfera y el manto plástico. Si hay un exceso de masa en la litosfera, esta tiende a hundirse en el manto, y si disminuye, la masa tiende a ascender. Y así es como se distinguen los océanos de los continentes. El método gravimétrico es de los métodos más precisos y exactos de la masa y de la sustancia. Este consiste en medir la aceleración de gravedad que hay en un terreno para así poder detectar las variaciones de densidades que hay en el subsuelo. Si el valor de la gravedad en la superficie fuera constante, estaríamos hablando de que la Tierra es una esfera perfecta. Pero en realidad no es así. A la Tierra le llamamos geoide por su forma. Esto se debe a la diferencia de masas que hay de los continentes a los mares. Es decir, esto es debido a las fuerzas de gravedad que tiene nuestro planeta. Ahora vamos a hablar de las capas de nuestra Tierra, es decir, del modelo dinámico y del modelo estático. Comenzaremos por el modelo estático, el cual se divide en corteza, manto superior, manto interior, núcleo externo y núcleo interno. La corteza terrestre es la capa sólida más externa del planeta. Su grosor varía en el fondo oceánico y en las zonas montañosas, siendo más grueso. La mayor parte de la corteza terrestre se formó por actividad volcánica. Esta se divide en dos, la corteza oceánica, que es la que forma los océanos, y la corteza continental,
que es la que forma los continentes. El manto es la capa intermedia del planeta. El cuerpo planetario debe ser muy grande para haber pasado por la diferenciación de densidades. Este manto se divide en dos: el manto externo, que es sólido y elástico, y el manto interno, que es fluido y viscoso. El núcleo es la esfera central de la Tierra. Está compuesta por hierro y níquel. Tiene un radio cerca de 3.200 kilómetros y su temperatura puede superar los 6.700 grados centígrados. Se divide en núcleo externo, que es líquido, y núcleo interno, que es sólido. La litosfera es la capa sólida superficial de la Tierra. Está formada por la corteza y la parte más externa del manto, y mantiene un equilibrio isostático, como el ya mencionado. Hay tres tipos: la térmica, que conduce calor; la sísmica, que ayuda a los estudios sismológicos; y la elástica, que es la que se mueve junto con las placas tectónicas. La mesósfera es la zona que comprende desde el manto inferior hasta la litosfera. Es donde los materiales fluyen por convección, así provocando el movimiento de las placas litosféricas. La parte superior de la mesósfera se le llama astenosfera. La endosfera es un nombre alternativo para el núcleo. Es la capa interna del globo terrestre, el núcleo de la Tierra, donde hay altas temperaturas y densidades. Es donde se acumula todo el calor desprendido por el núcleo externo. Finalmente, vamos a explicar un poco de la clasificación de los suelos. ¿Qué es un suelo? Un suelo es un conglomerado de partículas sólidas, minerales, materia orgánica, gases y líquidos. Hay diferentes tipos de suelos. Están los suelos residuales, suelos transportados, suelos depositados por el viento, por la gravedad, depósitos glaciares, suelos depositados por los ríos o por agua. Tenemos diversos tipos de suelos, que son los suelos gruesos de arena y grava, en el cual las partículas se tocan entre sí, y los suelos finos, que son de limos y arcillas, en el cual las partículas no se tocan entre sí.